Vamos a ver cómo se hace este punto en 2 agujas, es un zigzag. El número de puntos que tenemos que montar depende de lo ancho que queramos hacer el zigzag, del número de puntos que haya aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces yo lo hice con 14 puntos en el centro, que es la secuencia que hay que repetir si queremos hacer más picos. Todo esto lo explico en el patrón que tiene el diagrama y lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo. Tengo aquí montados 29 puntos y empezamos. Yo el punto de orillo o del borde lo hago siempre del derecho. Vosotros hacerlo como acostumbréis. Bien, hacemos el primero y ahora pasamos 2 puntos sin hacer a la aguja derecha. Metemos así la aguja izquierda y lo tejemos del derecho. Y ahora 4 puntos del derecho. Una hebra, un punto del derecho, una hebra y 5 puntos del derecho. Y ahora, para hacer este pico, vamos a pasar 2 puntos juntos del derecho sin hacer. Tejemos del derecho el siguiente y pasamos por encima los 2 puntos que pasamos sin hacer. Y hacemos 5 puntos del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y el último. Segunda vuelta. Primer punto del derecho y toda la vuelta del revés, con punto del revés. Pero las hebras que hicimos en la vuelta del derecho las vamos a hacer con un punto del revés retorcido. En lugar de meter así la aguja, la metemos por la hebra de delante. A ver si así lo veis mejor. Esta es la hebra de atrás, esta es la hebra de delante. Lo metemos como para hacer del revés, pero por la hebra de delante. Esto es un punto retorcido del revés, o un punto del revés retorcido. El siguiente normal, el siguiente es otra hebra, cogemos la hebra de delante y hacemos punto del revés retorcido y punto del revés normal hasta la próxima hebra. Que es esta. En lugar de así, cogemos desde la hebra de delante
normal, y en esta otra hebra también por la hebra de delante, y acabamos la segunda vuelta del revés. Pues aquí ya se formó el pico de abajo, y aquí donde van las hebras se está formando este pico hacia arriba. Vamos a hacer otras 2 vueltas, aunque en realidad lo único que hay que hacer es repetir la primera y la segunda vueltas durante toda la labor. Un punto del derecho, pasamos 2 puntos sin hacer a la aguja derecha, metemos así la aguja izquierda y tejemos del derecho. 4 puntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, 5 puntos del derecho, dos puntos juntos sin hacer del derecho, pasados a la aguja derecha, hacemos el siguiente punto del derecho y pasamos los 2 puntos sin hacer por encima del que acabamos de tejer, y 5 puntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, 4 puntos del derecho, los 2 siguientes juntos del derecho y el último. Y la vuelta, en este caso la cuarta, es igual que la segunda. Toda del revés, excepto las hebras que echamos en la vuelta anterior, que las hacemos punto del revés retorcido. Aquí cogemos por la hebra de delante y hacemos un revés retorcido. Este normal, este que es hebra cogemos por delante y revés retorcido, y seguimos del revés normal hasta la siguiente hebra de la vuelta anterior. Aquí está, por la hebra de delante, punto del revés retorcido, revés normal, y aquí por la hebra de delante, revés retorcido, y acabamos la vuelta el cambio de color podemos hacerlo cuando queramos. Yo aquí hice 6 vueltas, cada 6 vueltas, 6, 6 y 6. Y el montaje lo hice sobre cadeneta, que queda más elástico, no se retuerce tanto y es igual que el cierre de los puntos. Pues el punto consiste en esto, en repetir siempre la vuelta 1 y la 2 y repetir esta secuencia de puntos tantas veces como queramos, poniendo siempre esto al principio y esto al final. Como digo, todo esto se explica en el patrón que podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.